Castañino, verde. León, verde. Rimarachín, verde. Casio Guaire, verde. Votación final, 84 a favor, 92 a favor, 0 en contra, 1 abstención. Andrade, verde. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio Schaeffer, verde, de los proyectos de ley 2704 y 2952. La congresista presidenta de la comisión. Gracias, señor presidente. Estando el número a favor de esta iniciativa y dada la urgencia, señor presidente, de lograr la restauración de este santuario, ya que se anuncia la llegada del niño, les pido por excepción se exonere de la segunda votación, señor presidente. Atendiendo a lo solicitado por la presidenta de la comisión, se va a votar con la misma asistencia la exoneración de la segunda votación. Al voto. Con 94 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, ha sido aprobado en primera votación proyecto de ley 2704 y 2952, el que se propone declarar de interés nacional y necesidad pública la renovación del santuario de Nuestra Señora de las Mercedes, ubicado en el Cerro de las Tres Cruces, en el distrito y provincia de Paita, departamento de Piura. En ese momento se viene realizando la exoneración de la segunda votación. Cabe destacar que si bien la festividad principal de la Virgen de las Mercedes se celebra en el mes de septiembre, el santuario de la Virgen es visitado durante todo el año por sus devotos, lo que hace que se convierta en un centro de atracción turística y fuente de ingresos permanente. El santuario de la Virgen de las Mercedes, construido hace 40 años, se encuentra hoy en el día requiriendo de una urgente restauración, pues por las características del suelo arcilloso sobre el que se encuentra erguido, presenta fenómenos de hundimientos y levantamientos en puntos distintos de la superficie por las cargas que actúan y la cantidad de agua presente en el subsuelo, además del desgaste y la corrosión a cerrar la votación del concreto y el acero de sus estructuras. Congresista Belaúnde, Benítez, Portugal, votación cerrada. ...88 a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio de los proyectos de ley 2704 y 2952. Siguiente proyecto. Proyectos pendientes de segunda votación de la Comisión de Descentralización, proyectos de ley 1774 y 1996. Se propone modificar los artículos 4, 5 y 10 y la primera disposición complementaria de la ley 27.795, Ley de Demarcación y Organización Territorial. Congresista León, Guaire y Rimanachín, verde. De conformidad con la parte pertinente del artículo 78 del reglamento del Congreso, se inicia el debate para la segunda votación del texto sustitutorio presentado por la Comisión de Descentralización, recaído en los proyectos de ley 1774 y 1996, aprobado en la sesión del 6 de junio del 2013, por el que se propone modificar los artículos 4, 5 y 10 y la primera disposición transitoria final
de la Ley 27.795, Ley de Demarcación y Organización Territorial. Con fecha 7 de noviembre de 2013 a las 21 horas, el congresista Rimarachín Cabrera, presidente de la Comisión de Descentralización, ha presentado un nuevo texto sustitutorio. Tiene la palabra el aludido presidente. Gracias, presidente. Señor presidente, tenemos en agenda la segunda votación del dictamen recaído en los proyectos de ley 1774 y 1996, que formula modificaciones en la ley 27.795, Ley de Demarcación y Ordenamiento Territorial. En primera votación realizada el 6 de junio del 2013, es decir, en el anterior periodo anual de sesiones, fue aprobado por una amplísima mayoría de 77 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. El problema, señor presidente, es que la fórmula legal tiene un error, pues en su forma de presentación no se distingue adecuadamente la modificación de la primera disposición complementaria de la Ley 27.795 de las disposiciones complementarias propias de la norma modificatoria en curso. Para superar el impasse suscitado, le solicito someta a consideración del Pleno el texto sustitutorio que se ha presentado, que no constituye ningún cambio en el contenido aprobado y solamente corrige el error de forma detectado, por lo que pido al Pleno que considere estos hechos y ratifique la voluntad mayoritaria de aprobación en la anterior votación, aclarando que pasaría esta votación a constituir la primera votación dado el cambio de forma, para que de esa forma aprobemos reglamentariamente este proyecto de ley. Gracias, presidente. Si algún congresista Salgado. Presidente, tuviera la amabilidad el congresista Rimarachín, porque cuando se hace este tipo de rectificaciones de una votación, de un proyecto, de un dictamen que ya tenemos, se pone, generalmente la mecánica es, dice, debe decir. Aquí no encontramos nada de eso, entonces no encontramos cuál es la rectificación verdaderamente que se está haciendo, cuál es el dice y debe decir. Al menos no se le ha entendido bien. ¿Qué es lo que estamos cambiando de este dictamen? Congresista Rimarachín. Sí, presidente. El contenido es el mismo, no hay ninguna diferencia, solamente que la parte que estaba en disposiciones complementarias va al cuerpo de la norma, nada más. Esa es la única diferencia si comparamos con la anterior que hemos aprobado. O sea, es un tema de forma, de presentación, que es lo correcto, porque no puede ir en la parte complementaria lo fundamental de la modificación de la norma. Esa es toda la aclaración, presidente, y no ha habido ninguna oposición al contenido, de modo que procedería la votación respectiva, presidente. Muchas gracias. Finalizado el debate, los señores congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar en primera votación en razón de la presentación del nuevo texto sustitutorio. Bien, finalizada la exposición del presidente de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos locales y Modernización de la Gestión del Estado, Jorge Rimarachín Cabrera, el cual expuso sobre el predictamen 1774, referido a las modificaciones a la Ley 27.795, Ley de Demarcación y Organización Territorial, que acumula al PL 1996/2012. El mencionado dictamen remitido por esta comisión en el periodo legislativo anterior
fue aprobado en primera votación en la sesión del 6 de junio del año pasado y se encuentra pendiente de segunda votación. Sin embargo, en el formato no se diferencia adecuadamente la disposición complementaria modificada de la Ley 27.795 con las disposiciones complementarias de la norma modificatoria. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Ha registrado su asistencia 87 señores congresistas al voto. El texto sustitutorio dice ley que modifica los artículos 4, 5 y 10 y la primera disposición complementaria de la Ley 27.795, Ley de Demarcación y Organización Territorial. El artículo 4, criterios técnicos para la demarcación territorial, manifiesta 4.5, el ámbito geográfico de nivel provincial es la unidad mínima de referencia para el análisis y tratamiento de las acciones de demarcación territorial y el saneamiento de límites de los distritos y provincias a nivel nacional. La creación de distritos solo es posible en el marco de la demarcación territorial provisional. El artículo 5 de los organismos competentes manifiesta lo siguiente, que son organismos competentes en asuntos y materias de demarcación territorial. Los gobiernos regionales organizan, evalúan y formulan los expedientes técnicos correspondientes a las acciones de demarcación territorial en su ámbito de responsabilidad en el marco de planes y políticas nacionales, así como de la normativa vigente. A través de sus áreas técnicas en demarcación territorial realizan estudios de diagnóstico y zonificación, promueven de oficio acciones demarcatorias, registran y evalúan los territorios de la población organizada, verifican el cumplimiento de requisitos, solicitan información complementaria, evalúan y validan los pronunciamientos de las municipalidades provinciales sobre la materia, entre otras funciones fijadas con arreglo a la presente ley y su reglamento. Los expedientes técnicos con informes favorables son elevados a la presidencia del Consejo de Ministros. Mientras que el artículo 10 del procedimiento manifiesta que los petitorios que promueva la población organizada, así como las iniciativas de oficio, deben cumplir los requisitos y documentos técnicos necesarios, conforme lo establece la presente ley y su reglamento. El procedimiento se inicia en el respectivo gobierno regional. Los estudios de diagnóstico y zonificación son el marco para evaluar las propuestas demarcatorias. Los resultados de tales estudios son aprobados por la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial. El documento correspondiente y la resolución de aprobación son publicadas en el portal de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Gobierno Regional correspondiente. A partir de votación cerrada. Resultado final
a favor 86, en contra 0, 0 abstenciones. Más Julca, verde. Angulo, verde. Gagó, verde. Reinaga, verde. Perestello, verde. 91 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado por unanimidad en primera votación el nuevo texto sustitutorio de los proyectos de ley 1774 y 1996. Gutiérrez, verde. Neira, verde. Finalmente, tiene uso de la palabra el congresista Rimarachín, presidente de la comisión. Gracias, presidente. Agradeciendo un voto unánime para este proyecto de ley, pido se vote la exoneración de la segunda votación, presidente. Muchas gracias. Atendiendo a lo solicitado por el presidente de la comisión, se va a votar con la misma asistencia la exoneración de la segunda votación. Aprobado los textos sustitutorios, el predictamen 1774, referido a la modificación de la ley 27.795, con 91 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Ahora los parlamentarios votarán por la exoneración a la segunda votación. Congresista Pariona. Pérez del Solar, Portugal. Congresista Pérez. Kobayashi. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 63 congresistas, en contra 22, 0 abstenciones. Más Neira, rojo. Gagó, rojo. Monterola, verde. Gutiérrez, verde. Angulo, verde. Pérez del Solar, no, perdón, Marisol Pérez Tello, verde. Reinaga, verde. Merino, verde. A favor 70, en contra
24, 0 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del nuevo texto sustitutorio de los proyectos de ley 1774 y 1996. Vencido el cuarto intermedio y habiendo concluido el debate del dictamen por unanimidad de la Comisión de Justicia recaído en los proyectos de ley 1106, 2117, 2585, por el que se propone modificar la ley 28.970, ley que crea el registro de deudores alimentarios morosos y el artículo 594 del Código Procesal Civil. Respecto al registro de arrendatarios morosos, tiene la palabra el congresista Eguren, presidente de la Comisión de Justicia, para que informe al Pleno sobre el texto que se someterá a votación. Congresista Velázquez Verde. Gracias, señor presidente. Señor presidente, el texto sustitutorio que se ha planteado a la representación nacional recoge gran parte, por no decir todas las preocupaciones, y ha incorporado el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, que es más ambicioso incluso que el que veníamos desarrollando. ¿Qué plantea el proyecto del Poder Ejecutivo y que se ha incorporado? En resumen, no sigamos creando más registros. Ya creamos el registro de deudores alimentarios, ahora de deudores merced conductiva, mañana será otro registro y nos vamos a llenar de tantos registros como casos y materias se ventilan en el Poder Judicial. Entonces, ¿qué nos plantea? Y al venir del Poder Ejecutivo ya no tenemos el problema de iniciativa de gasto, dice, hay que crear un registro de morosos, uno solo, donde se incorporan todas las categorías. Y por ello el artículo 1, creación del registro de deudores judiciales morosos. Un solo registro, donde estará, claro está, el de morosos de merced conductiva. Entonces cumplimos el objetivo que inicialmente planteamos y además lo hacemos más amplio para todos los deudores morosos que provengan de resoluciones del Poder Judicial. Un segundo artículo, la gratuidad y publicidad de registro. El incorporar al registro y su publicidad se asume como un costo de la Administración de Justicia y no le debe costar a ningún ciudadano ni usuario. Preocupaba la vigencia de la inscripción. O sea, preguntaban, los morosos entran al registro, pero ¿cómo salen? Y la vía de salir es cuando se cumple la obligación. Una vez cumplida la obligación, inmediatamente es retirado de registro. Se excluye, y esto es una novedad, a las deudas o a creencias o las morosidades, entre comillas, en las cuales podría estar incurso el Estado, ¿no? Ejemplo, sentencias judiciales, porque uno, sería demasiado extenso, y dos, un tema también de respeto institucional y nuestra propia imagen como Estado. Finalmente, el artículo 5, modificaciones a los artículos 594 y 692A. En relación al 594 no hay modificaciones, ya los hemos visto, a excepción de la siguiente. Se demandaba por parte de varios parlamentarios que era poco usual contratos con escritura pública inscritos en registros públicos, lo cual es cierto. Entonces se está bajando la valla de fe registral a fe notarial, ¿ok? Que no sean escritura pública ni estén inscritos, pero por lo menos para tener certeza, ya que es un instrumento con el cual se va a demandar, haya firmas legalizadas. Finalmente, el artículo 692A. Ahí me voy a detener un poco, porque aparentemente no tiene nada que hacer en el predictamen, pero la verdad es que sí. El 692A se refiere
a la modificación del artículo del Código Procesal Civil, que contiene la figura de la disolución y liquidación del deudor por mandato judicial. Entonces, ante la falta de pago de una obligación que va a estar en el registro de deudores, existe el apercibimiento de disolución y liquidación actualmente. Se está eliminando este apercibimiento y una de las razones es que es absolutamente ineficaz. No se produce, no surte ningún efecto, porque la verdad es que nadie señala bienes libres para que se los embarguen, ¿no? Entonces, es algo que ya ha salido del uso. Ante ello, ¿qué se va a hacer? Que se inscriban en el registro de deudores judiciales, ¿no? El apercibimiento, en vez de ser disolución y liquidación, se está variando para que el apercibimiento sea estar inscrito en el registro de deudores judiciales. A efecto de ello, a efecto de esta modificación, al eliminarse el apercibimiento de disolución y liquidación, hay que corregir y retirar la palabra apercibimiento de disolución y liquidación en varios artículos, que son los que están contenidos seguidamente en el texto sustitutorio. Me refiero a la modificación del artículo 34, que contiene el 34.2, el artículo 50, que contiene el 55, el artículo 97, que contiene el 97.4. Lo único que se han hecho en estas modificaciones de estos artículos, comprendidos en el texto sustitutorio, artículo 6, es retirar este apercibimiento. Ya vamos a extraer este apercibimiento para que el nuevo apercibimiento sea estar inscrito en el libro de deudores morosos. Con ello, señor presidente, salvo que hubiese alguna opinión, le solicito que él pueda someter al voto en el momento que lo vea por conveniente. Congresista Martín Belaunde. Gracias, señor presidente. Más que una opinión, yo quería por su intermedio formular una pregunta al congresista Eguren. Y es que puede ser que en la práctica el señalamiento de bien libre para embargo bajo apercibimiento a lo que antes se llamaba quiebra y ahora sistema concursal, puede que haya devenido en algo absolutamente ineficaz. Pero el hecho concreto es que, por lo que entiendo, esta norma está todavía vigente, quizás con poca aplicación, pero todavía vigente. Y ahora le estaríamos cambiando radicalmente. Entonces yo me hago la siguiente pregunta. ¿Esto estaba en el proyecto original? Y si estaba en el proyecto original, la variación que se está constituyendo ahora, si estaba en el proyecto original, ¿por qué se ha efectuado una segunda modificación? No, la verdad es que no recuerdo si eso hubiera sido pedida por algún otro congresista como una razón para que se modifique el proyecto de ley. No es que yo tenga una observación u objeción, estoy en esencia de acuerdo con este proyecto, pero me agradaría que el congresista Eguren tuviera la bondad de explicar este aspecto que me parece importante. Gracias, señor presidente. Congresista Lescano. Señor presidente, una pregunta igualmente al presidente de la Comisión de Justicia, porque en el artículo 1 se establece qué cosa va a ser materia de inscripción en los registros. Dice, créase en el órgano del gobierno del Poder Judicial el registro de deudores judiciales morosos. Es decir, va a ser un registro que no solamente se inscriban a los morosos alimentarios, a los morosos sobre tema de arrendamiento, sino sobre cualquier obligación que pueda tenerse y que conste en una resolución judicial
con calidad de cosa juzgada, es decir, que ya no se pueda cambiar esa resolución. Pero eso se dice en el artículo 1, pero en el artículo 5, última parte, dice: la deuda del arrendatario judicialmente reconocida origina la inscripción del demandado en el registro de deudores judiciales morosos. ¿Qué cosa quiere decir eso? Yo no entiendo, porque en el artículo 1 ya se dice qué cosa tiene que inscribirse en el registro, pero en el artículo 5, última parte, se dice que también hay una materia que es el reconocimiento judicial que también debe inscribirse o puede inscribirse en el registro. Entonces, ¿a qué cosa se refiere ese reconocimiento judicial en el caso de arrendamientos? La pregunta al señor presidente de la Comisión de Justicia, porque ya la materia, repito, la materia, qué cosa se inscribe en el registro está en el artículo 1, pero en el artículo 5 se hace un agregado y dice esto también se puede inscribir. Eso que también se puede inscribir no lo entiendo. Eso que dice último párrafo del artículo 5 que modifica en primer término el artículo 594, que está en negritas, inmediatamente antes del artículo 692-A. Antes de ese artículo hay un párrafo de 2 líneas donde dice: la deuda del arrendatario judicialmente reconocida origina la inscripción del demandado en el registro de deudores judiciales morosos. Eso también, según este texto, se puede inscribir en el registro, pero en el artículo 1 ya está la materia que se va a inscribir. ¿Qué cosas son? Resoluciones judiciales con calidad de cosa juzgada. Entonces, termina el congresista. Señor presidente, entonces merece una explicación qué cosa significa ese reconocimiento de una conciliación, o lo que, no sé, pero que nos dé una explicación. De tal manera que con eso se puede dar paso, señor. Me parece bien el texto, es más general, creo que está más orgánico y que se puede apoyar, señor, para que haya obligación de los deudores a cumplir sus obligaciones, sea en dinero, sea en alimentos, sea en arrendamientos. Gracias, señor presidente. Congresista Portugal. Presidente, creo que las modificaciones explicadas por el presidente de la Comisión de Justicia ha aclarado muchos aspectos que anteriormente se había aportado por parte de los señores congresistas. Sin embargo, yo quisiera que considere una incorporación en el tercer párrafo del artículo 5, en la parte donde dice: en los contratos de arrendamiento de inmuebles con firmas legalizadas ante notario público. Debería ponerse una coma: juez de paz o centros de conciliación, que me parece que estaríamos garantizando de mejor manera la celebración de estos contratos, y prácticamente retirar ese párrafo donde dice: en aquellos lugares donde no haya notario público. Se sobreentiende que hay jueces de paz. Gracias, presidente. Congresista Rivas, puede continuar. Gracias, presidente. Me está pidiendo interrupción, congresista Otárola, presidente. Con todo gusto, congresista Otárola, tiene usted el uso de la interrupción. Sí, aclaro que soy notario y a eso me obliga el reglamento del Congreso. Lo que se trata, congresista Portugal, es de garantizar la preexistencia del contrato, de que éste tenga fecha cierta, y eso solo lo da la fe notarial, que es delegada por el Estado. Pues de lo contrario, si se extiende a jueces de paz con los abusos que hay en los juzgados de paz, fácilmente podrían haber documentos de favor. Y peor aún en los centros de conciliación que no tienen capacidad fedante. La capacidad fedante que tiene el notario es aquella que le permite dar por ciertos, presumir por ciertos algo prueba en contrario, lo que se afirma en el documento notarial. Entonces, si no garantizamos esa capacidad, el documento con fecha cierta, se pueden cometer una serie de abusos y tinterilladas. Yo puedo desalojar a alguien simulando un documento. Entonces hay que tener mucho cuidado en hacerlo de una manera tan abierta que puede más bien generar inseguridad jurídica.
Gracias, presidente. Continúe, congresista Rivas. Gracias, presidente. Me pide una segunda interrupción la congresista Rosa Mavila. Congresista Rosa Mavila puede usar la interrupción concedida. Señores. Reconociendo, señor, que hay un mayor ordenamiento sistémico del tema que estamos trabajando, en este texto sustitutorio no se contempla, señor, un supuesto de hecho al que yo aludí en mi participación de la mañana, y que a mi juicio es el que tiene mayor cantidad y mayor repercusión de naturaleza social. Estoy hablando, señor, de los deudores morosos a quienes el arrendatario, por limitaciones económicas, por ser pequeña propiedad, no ha podido demandar. Esos son, señor, a mi juicio, la mayoría de los morosos que sin tener una acción judicial se quedan de por vida, ¿no? Y entonces la propuesta que teníamos en el proyecto que pedimos que se acumulara es que hubiera un registro, señor, de deudores morosos no judicializados, que son a mi juicio la mayoría, y que podía hacerse, por ejemplo, en el ámbito del registro municipal o en el caso del registro, en un registro más accesible, de modo tal que la persona que quisiera locar a futuro pudiera advertir en ese registro qué personas no eran de credibilidad ni de confianza como para arrendar. Porque este registro, señor, así como está planteado en la norma, Continúen. se orienta a las personas que demandan, que generalmente son personas que tienen capacidad de sostener un proceso en primera instancia, en segunda instancia y hasta en casación. En realidad, señor, la mayor cantidad de arrendatarios de pequeña propiedad generalmente no tienen para demandar porque no cuentan ni siquiera con los alquileres del arrendador abusivo. Y entonces por eso planteaba yo que de alguna manera viéramos la eventualidad de cubrir un registro de deudores no demandados, no judicializados. En todo caso, señor, lo dejo como un tema que deberíamos trabajar, porque a mi juicio es el tema que interesa a los pequeños propietarios, no a los que tienen la capacidad de sostener un largo proceso de desahucio en 3 instancias. Gracias, señor presidente. No habiendo solicitado, congresista Gutiérrez. Perdón, congresista Chávez previamente. Disculpe, congresista Chávez, estaba en uso de la palabra el congresista Rivas, a quien concedió gentilmente interrupciones. Congresista Rivas. Sí, gracias, presidente. Qué buena rectificación que hizo. Bien, presidente, es indudable que este proyecto está tratando evidentemente de zanjar un gran problema que se presenta en nuestra sociedad frente al incumplimiento de pago en las resoluciones judiciales. No obstante ello, una pequeña observación aquí en el artículo 692A del dictamen, referente al señalamiento de bien libre y procedimiento de declaración de deudor judicial moroso. Aquí se establece aquí, en el sentido, dice, si al expedirse el auto que resuelve la contradicción y manda llevar adelante la ejecución en primera instancia, el ejecutante desconoce la existencia de bienes de propiedad del deudor, aquel solicitará que se requiera a éste para que dentro del 5º día señale uno o más bienes libres de gravamen o bienes parcialmente gravados, a efectos que con su realización se cumpla el mandato de pago bajo procedimiento establecido por el juez de declararse deudor judicial moroso. Aquí hay una situación. Normalmente los apercibimientos que se establecen dentro de una resolución judicial bajo apercibimiento de embargo en los bienes que se sepan que son de su propiedad. Pero aquí la situación no está muy clara porque está estableciendo claramente que el apercibimiento que el juez debe dictar, de acuerdo a este dispositivo, es que de declararse deudor judicial moroso e inscribirse dicho en el estado de registro de deudores. Entonces, desaparece la figura del apercibimiento de trabarse embargo en aquellos bienes que se supiesen fueran del
del deudor, significa que se sustituye esa por el apercibimiento de declararse deudor moroso. Esa situación, no sé si podría aclararme el presidente de la comisión en ese sentido. Gracias, presidente. Congresista Chávez. Presidente, gracias. Presidente, yo creo que es conveniente que en la primera de las disposiciones complementarias finales, dado que se está estableciendo un periodo de vacatio legis, se establezca con precisión que los 45 días son días hábiles o calendario, pero no quede en la indefinición. Y lo mismo en la segunda disposición complementaria final, cuando se habla del plazo para que el Poder Ejecutivo reglamente esta ley, también se haga la precisión de si se trata de días naturales o hábiles, presidente. Gracias. Congresista Gutiérrez. Gracias, presidente. Por su intermedio, señor presidente, las consultas de fondo al señor presidente de la Comisión de Justicia respecto al artículo primero. No dejemos que esta oportunidad de debate se pierda, presidente, sino más bien sea el espacio más importante para poder dialogar y debatir propuestas que van a servir en la cotidianidad de nuestras vidas, en el campo de los temas contractuales. Si bien encontramos un texto sustitutorio mucho más sistematizado y que en efecto nos brinda mayores luces del alcance de esta propuesta, señor presidente, en el artículo primero debemos señalar que las resoluciones judiciales con calidad de cosa juzgada solo se obtiene cuando en primera instancia no ha habido apelación o cuando en segunda instancia ha quedado en calidad de cosa juzgada, se cumpliría el efecto de la doble instancia, o cuanto más cuando hay un recurso casatorio que finalmente llega hasta la Corte Suprema. En los procesos de conocimiento aún más, presidente. Y por eso es que obtener una resolución judicial en calidad de cosa juzgada implica, presidente, y esto lo saben los que litigan, lo saben la población que está sometida a todo un procedimiento engorroso, larguísimo, implica 5 años de proceso judicial. Entonces, en el supuesto exagerado de los 5 años tendría que esperarse tantísimo tiempo, señor presidente, para obtener recién la condicionante o el requisito de una inscripción del registro de morosidad. Y en tanto eso ocurra, probablemente en esa misma medida y a la luz del espíritu de la propuesta presentada por la congresista Rosa Mavila, lo que se trata es de prevenir, lo que se trata es que exista un registro que se publique. Congresista Gutiérrez. Gracias, presidente. Para saber en adelante y no someternos a contratos que prácticamente sus efectos no tienen una naturaleza estrictamente razonada ni de buena fe, sino todo lo contrario. Hay una actitud de mala fe que prolonga y que simplemente no se paga en los años que se tiene el proceso judicial, no se pagan justamente la contraprestación del arriendo. Y eso es lo que tratamos de evitar. Y por lo tanto yo pediría al presidente de la Comisión de Justicia meritúe la posibilidad de con la sola admisión de la demanda se podría inscribir ya en el registro, porque entiendo que para la admisión de demanda por lo menos se cumple con los requisitos procesales en su efecto. Muchas gracias, señor presidente. Habiendo culminado los oradores, finalmente tiene la palabra el congresista Eguren, presidente de la comisión. Comienzo por la última parte, señor presidente. Vamos a incorporar resoluciones firmes. ¿Y por qué? La preocupación del congresista Gutiérrez, que es válida, y obviamente tenemos una garantía del debido proceso y principio universal, que es la pluralidad de instancias. Entonces, ante la sola presentación, declarar moroso se podría prestar a cualquier cosa, cualquier ciudadano podría presentar. Señor presidente, me pida con esta Mávila una interrupción.
Mavila. Congresista Mavila. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Eguren. En realidad, señor, nosotros percibimos el riesgo que implicaría que a la sola presentación se solicite un registro. Pero estamos, pues, con los prerequisitos que ha planteado el presidente del Congreso, o sea, que se trate de contratos de arrendamiento, como se plantea bien incluso en la reforma del artículo 594, suscritos ante notario público o ante juez de paz. Obviamente se trata de contratos con plazo fijo, no contratos de naturaleza indefinida. Y entonces se trata además del establecimiento de una cláusula de pago determinado. Y se trata de un supuesto de hecho de no pago por el plazo que actualmente existe en la normatividad civil. Entonces no se trata de absolutamente cualquier registro que no tiene ningún fundamento. Porque el otro lado de la medalla, señor, así como hay riesgo en registrar algo no formalizado de acuerdo a su preocupación, el otro lado de la medalla, señor, es que esta sea una norma formal, o sea que solamente se puede registrar después de 5 años que termine el litigio. Entonces, ¿qué sentido, qué utilidad pragmática tiene ese registro? Para mí la utilidad pragmática de este registro es evitar que los arrendadores vuelvan a arrendar, ¿no es cierto?, a personas que actúan fraudulentamente. Esta interrupción. Dele un minuto. Finalidad de esta norma. Gracias, señor presidente. Sí, estamos totalmente de acuerdo y ese es el contenido del planteamiento de la fórmula sustitutoria. Justamente por ello, para no violentar ningún principio constitucional, es que el contrato tiene que tener la cláusula que contenga el allanamiento a futuro del arrendatario. Al ya darse la cláusula de allanamiento, ya no hay lugar, ni tiene que haberlo, a un largo proceso y menos con pluralidad de instancias. Entonces, justamente el procedimiento se reduce a la presentación de la demanda, la contestación de la demanda y 6 días para que proceda, 15 días para que proceda el desalojo, como lo solicitó el congresista Lescano. En relación a lo planteado por la congresista Chávez, acogemos también lo señalado en relación a los plazos, para que efectivamente sean días útiles, como se plantea o como se ha planteado. Presidente, me pide una segunda interrupción. Adelante. Presidente, interrupción. Segunda. Congresista Belaúnde. Me pregunto, señor presidente, si cuando se dice 15 días hábiles hay alguna duda acerca del significado de esas dos palabras. Yo creo que no hay absolutamente ninguna. Días hábiles son los días en los que funciona, trabaja el Poder Judicial. Lunes a viernes, no se incluye sábados, domingos y feriados, y obviamente cuando hay huelga, y eso es declarado como tal por la autoridad de la presidencia de la Corte Suprema o por el Consejo de Gobierno del Poder Judicial. Creo que en ese aspecto el tratar de mejorar esa escueta frase carecería de sentido, y espero que el congresista Eguren concuerde con este humilde criterio. Gracias. Congresista Eguren. Sí, presidente, concuerdo con el criterio. Lo que no concordamos es con el texto que hemos presentado, que es incompleto, porque solo hace referencia a días. Ejemplo, reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley dentro de los 30 días de la entrada en vigencia. Esos 30 días estamos, a solicitud de la congresista Chávez, poniendo días hábiles, para que quede preciso. De lo contrario, podrían ser días calendarios. Con ello, señor presidente, creo que hemos recogido
la inmensa mayoría de aportes, de criterios que han permitido que podamos tener un texto mucho más técnico, mejor preparado, que espero goce de la aprobación del Pleno cuando usted lo vea por conveniente. Gracias. Bien, los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Luego del cuarto intermedio para una mejor redacción y la aceptación de las sugerencias habidas en el debate del proyecto de ley que modifique el artículo 1 de la Ley 28.970, que crea el registro de deudores alimentarios morosos, y el artículo 594 del Código Procesal Civil sobre sentencia que condena de futuro por incumplimiento de pagos de arrendamiento. Recordemos que el artículo 1 que creó el registro de deudores alimentarios morosos ampliará su ámbito a los deudores arrendatarios. La medida fue respaldada por la mayoría de los congresistas que intervinieron y coincidieron en que una mejor redacción sería necesaria para adecuar la obligación de los deudores morosos por alimentos y por arrendamiento. Además que los contratos por arrendamiento no se inscriben en los registros públicos y que en caso de hacerlo representa menos del 1% de los contratos. Esto origina que los inquilinos permanezcan años en departamentos alquilados desconociendo sus deudas. El artículo 1 señala que aquellas personas que adeuden 3 cuotas sucesivas de sus obligaciones alimentarias y también de arrendamiento en sentencias consentidas o ejecutariadas serán inscritas en el citado registro. El dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos recaídos en los proyectos de ley 2117, 1106, 28, 857 y 3076, mediante los cuales se regula el registro de deudores judiciales morosos. El artículo 1, creación del registro de deudores judiciales morosos, manifiesta que crease en el órgano de gobierno del Poder Judicial el registro de deudores judiciales morosos, en el que se inscribe la solicitud del ejecutante, el incumplimiento de las acreencias originadas en resoluciones judiciales con calidad de cosa juzgada, que declaran el estado de deudor judicial moroso en aplicación de los artículos 594, 692-A del Código Procesal Civil. El artículo 2, gratitud y publicidad del registro, manifiesta que el acceso a la información del registro de deudores judiciales morosos es de carácter público y gratuito a través del portal web institucional del Poder Judicial. El artículo 3, vigencia de la inscripción, manifiesta que el registro de estado de deudor judicial moroso tiene vigencia hasta la extinción de la obligación por cualquiera de las modalidades previstas en el Código Civil, en cuyo caso el juzgado de origen oficia al órgano de gobierno del Poder Judicial solicitando la cancelación de la inscripción de dicho registro bajo responsabilidad. El registro permanece vigente en caso de que el ejecutado sea declarado deudor judicial moroso en otro proceso, extinguida la obligación conforme a las modalidades establecidas en el primer párrafo. La inscripción queda sin efecto de pleno derecho, debiendo el Poder Judicial, a pedido de cualquier persona, proceder a su cancelación dentro del plazo de 7 días calendario de presentarse la solicitud bajo responsabilidad. El artículo
Se va a Cuarto, proceder a declarar el cierre de la asistencia. la exclusión manifiesta no se encuentra bajo el ámbito del referido registro las obligaciones derivadas de procesos judiciales contra el Estado, las que el artículo 5, modificaciones de los artículos 594. Asistencia cerrada. Han marcado asistencia 98 congresistas al voto. Al voto del proyecto con las modificaciones aceptadas por el presidente de la comisión. En el artículo número 5, en lo que era modificación de los artículos 594 y 692 del Código Procesal Civil, la modificación de los artículos 594 y 692 manifiesta el artículo 594 sentencia con condena de futuro. Congresista Carrillo. En la cual el desalojo puede demandarse ante el vencimiento del plazo para restituir el bien. Sin embargo, de ampararse la demanda, lanzamiento solo puede ejecutarse Velázquez. Luego de 6 días de vencido el plazo. Si el emplazado se llenara la demanda y al vencimiento del plazo pusiera el bien a disposición del demandante, este deberá pagar las costas y costos del proceso. En los contratos de arrendamiento de inmuebles con firmas legalizadas ante notario público o juez de paz, en aquellos lugares donde no haya notario público que contengan una cláusula de allanamiento a futuro del arrendatario para la rendición del bien por conclusión del contrato o por resolución del mismo, por falta de pago conforme a lo establecido en el artículo 1697 del Código Civil. El juez notifica la demanda al arrendatario para que dentro del plazo de 6 días se acredite la vigencia del contrato de arrendamiento o la cancelación del alquiler adeudado. Vencido el